Como sabemos y como hemos hablado también, los sensores son un tipo de entrada de datos. Y un sensor es, como de forma análoga, los sentidos de un animal o de una persona. Nos permite, por lo tanto, como sabemos también, percibir y obtener información del ambiente. Percibir o percepción son bastante importantes en robótica. Sin la percepción, muchos robots solamente serían autómatas y se limitarían a hacer un conjunto de acciones en el ambiente mecánicas y nunca cambiables. Son los sensores los que permiten a los robots adaptarse, o a las máquinas adaptarse a los distintos ambientes o a las acciones de los usuarios. Para nuestro caso, los sensores los vamos a tomar como dispositivos que transforman una magnitud física en un valor numérico interpretable. ¿Ya? A pesar de que la interpretación del valor puede ser hecha por el microcontrolador más que por el sensor, nosotros vamos a asumir conceptualmente que los sensores nos permiten percibir el ambiente en forma numérica, pero a través de un valor numérico interpretable, que es lo importante. Es decir, que nosotros podamos darle algún sentido de cómo se relaciona ese número o ese valor numérico con la magnitud física que está presente en el ambiente. En forma esquemática, dentro del ambiente se producen efectos físicos, magnitudes físicas, las cuales a través de un dispositivo que se llama transductor son transformadas a una señal analógica, es decir, una señal eléctrica. Aquí podemos tener señales o magnitudes magnéticas, temperatura, luz, un montón de magnitudes físicas, pero todas son transformadas a una señal analógica eléctrica, luego convertida mediante un conversor analógico digital a una señal digital, ¿no es cierto? Por ejemplo, así cuadradita, y esta analógica sería continua, por poner alguna de sus características, y luego esa señal digital va a ser codificada en un valor interpretable por el programa. ¿Ya? En definitiva, cuenta, esto es un poco la explicación de cómo se hace esa transformación. No todos los sensores funcionan así, es un esquema general, pero en definitiva lo que más nos va a interesar a nosotros es que una magnitud física es transformada en un valor numérico interpretable al interior del programa. Algo que ocurre en el ambiente, nosotros lo podemos interpretar en nuestro programa como un valor, un número o un valor. Un valor se dice genérico porque hay distintos tipos de valores, no solo numéricos. ¿Ya? Bien, veamos entonces cada uno de los sensores. El sensor de luz es lo que análogamente sería para una persona la vista, el sentido de la vista. Nos permite, por lo tanto, percibir la luminosidad de un ambiente. Sirve para otras cosas, el sensor de luz puede servir para otros propósitos, puede codificar, puede funcionar como odómetro, puede funcionar también para buscar focos de luz, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros es que por ahora nos permite medir la luminosidad que hay en el ambiente, la cantidad de luz que hay en el ambiente, donde interpretaríamos, y eso es lo que ustedes deberían haber llegado en su experimentación, de que 0 es la cantidad mínima de luz, es cuando el sensor percibe una cantidad mínima de luz, y 1023 sería cuando el sensor percibe la máxima cantidad de luz posible. Aquí tenemos el esquema del esquemático, ¿no es cierto?, del circuito electrónico que implementa este sensor de luz. No lo vamos a revisar, simplemente indicar que la resistencia a la corriente varía con respecto a la luz que incide en este sensor de luz, y por lo tanto la señal que ingresa al microcontrolador, a este computador que tiene incluido el robot, varía de acuerdo a la cantidad de luz que percibe del ambiente. Como vemos, ahí está el proceso de transducción. El sensor infrarrojo, por su lado, es un poco más elaborada su implementación, y también nos permite implementar el sentido de la vista, aunque su diseño está hecho para medir distancia a objetos planos. El sensor de luz infrarrojo, como el que tiene incorporada la plataforma, permite medir la distancia a un objeto plano y interpreta que un valor cercano a 0 indica una distancia máxima o infinita, es decir, que no hay nada frente al sensor o está muy lejos, y el máximo valor 1023 indicaría una mínima distancia, el objeto está muy cerca, generalmente en torno a medio milímetro, medio centímetro, un centímetro está en torno a los 900 como valor, ¿ok?
¿Cómo funciona? Bueno, tiene dos componentes principales, un emisor de luz infrarroja y un receptor de luz infrarroja. Y la luz entonces se refleja en la superficie y la cantidad de luz que se refleja o el ángulo de ella nos permite definir, ¿no es cierto?, la cantidad de o la distancia que a cual se encuentra el objeto. Y este sensor tiene varios problemas para medir la luminosidad, perdón, la distancia, porque si el objeto es irregular, entonces los haces infrarrojos se pueden reflejar de forma irregular y por lo tanto hacer que el sensor no mida tan correctamente la distancia. También el color y la luminosidad de los objetos va a afectar la distancia que es medida. Por lo tanto, eso encuentra de alguna forma la explicación de por qué el sensor en la plataforma que se les ha prestado tiene los sensores infrarrojos mirando hacia abajo. ¿Qué gracia tiene medir la distancia hacia el suelo, hacia la superficie donde está el robot? Bueno, pero como este sensor infrarrojo mide y varía, ¿no es cierto?, la forma en que refleja la luz infrarroja en distintas superficies, podemos entonces determinar distintos aspectos de las superficies con el sensor infrarrojo. Bien, este es el sensor que está incluido en la plataforma y como podemos ver tiene un LED infrarrojo y un fotorresistor. Si ustedes conectan el robot y prenden el celular en la cámara, ¿no es cierto?, ponen la cámara del celular, van a ver que a través de la cámara, que no tiene un filtro infrarrojo, van a verificar que hay un LED prendida, que a simple vista no se ve, pero si lo ven a través de la cámara del celular van a ver que el LED está encendido, ¿ya? Porque la luz está en un rango que el ojo humano no percibe, pero que la cámara de los celulares sí puede interpretar, por lo tanto la muestra. El sensor de tacto es el más distinto de los otros dos, ¿no es cierto? Es un sensor digital, es decir, entrega dos valores posibles y en este caso entrega dos valores que no son numéricos. Este sensor simplemente es un botón que nos indica y le indica al robot si es que está presionado o no. Simplemente eso es lo único que hace. Ya cuando no está presionado entrega un valor que uno va a interpretar como falso y cuando está presionado entrega un valor que se puede interpretar como verdadero. El esquemático está acá y simplemente es un botón, como vemos acá, que lo único que hace es cerrar el circuito para dejar o no pasar la corriente. ¿Ya? Lo importante también es que este sentido simula o es una analogía del sentido del tacto. Hay sensores de tacto mucho más avanzados que un simple botón, pero como vamos a ver es bastante útil para aplicaciones de educación este tipo de botón.